¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista. Al arranque de esta semana, el lunes 18 de noviembre del año 2019, el gusto de saludarlos. Y rápidamente nos metemos de lleno al comportamiento del tiempo para las próximas horas y los próximos días. Los datos del tiempo son presentados por Rexona Clinical. Máxima protección contra la transpiración más extrema. Veamos la temperatura actual, 34 grados. La sensación térmica es del 36%. La humedad del 45%. Vientos a 5 kilómetros en la hora, este a sureste. Las variaciones en horas de la noche de 33 bajará a 26. En horas de la madrugada el descenso se acentuará de 26 a 22. Y mañana de 22 a 34 grados. Veamos el extendido. Para el día martes arrancamos con 22 de mínima, 37 de máxima. El día miércoles 23 de mínima, 38 de máxima. El día jueves 25 de mínima, 36 de máxima. Y el viernes con pronóstico de lluvia, 26 de mínima, 36 de máxima. ¿Qué tal, señora? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes este encuentro del día lunes de Puntos de Vista, donde vamos a abordar un tema que, claro, nos preocupa a todos. Tiene que ver con el presupuesto general de la Nación del año que viene. Presupuesto general de la Nación 2020. Y vamos a hablar sobre los recortes y las eliminaciones de cargos y también todo lo que va a venir. Es decir, lo que se proyecta para el Senado también. Y el análisis lo vamos a hacer con la diputada Katia González, que está como invitada de nuestro encuentro de este lunes. ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Diego? A vos y a la audiencia también en este lunes caluroso. Te vimos playándote mucho, Katia. Sí, me vieron playando. Si querés, subo acá a hacer alguna manifestación. Acá tenés la posibilidad de hacer lo que quieras, Katia. Pero no, que, por lo visto, hay material para playarse en Cámara de Diputados, Katia. Sí, realmente tenemos que hacer una remera y me seguiré playando porque la realidad en la Cámara de Diputados es numéricamente impenetrable, ¿verdad? Estamos una minoría que no logramos, digamos, que se establezca un consenso de respeto, porque hay que decir, digo, yo puedo perder una votación, esas son las reglas de juego, ¿verdad? Lastimosa, me podrá no gustar, podrá amargarme, podrá, digamos, representar para mí un sinsabor, pero lo que no podemos tolerar es que nos cierren el debate, que cierren los micrófonos y que se pretenda hacer escuchar una sola campana de una realidad, ¿verdad? Porque los votantes que entintaron un dedo para posicionarme en ese lugar valen tanto como los votantes del Partido Colorado o del Partido Liberal. Y eso es lo que se debe entender. Lastimosamente, el día miércoles fue una jornada realmente brutal, ¿verdad? 3 veces la sesión se convocó y desconvocó por falta de quórum. Finalmente deciden los colegas aparecer, unos cuantos que estaban reunidos, y habla uno, habla otro, Arnaldo Samaniego primero, Bachi Núñez después, y después Edgar Ortiz pide cierre de debate. Y nos quedamos anotados para dar nuestro punto de vista acerca de algo que es demasiado importante, que todas las miradas, esa mirada panóptica del presupuesto general es importante. No tanto, repito, nos gustaría haber ganado elecciones como el recorte del Parlasur, por ejemplo, pero fue intolerable y me tuve que subir encima de la mesa como una señal así firme de protesta de que no iba a ser tan fácil hacernos callar, ¿verdad? Claro, claro. Así como está el presupuesto para el año que viene, que salió de diputados, 94% de gastos rígidos. ¿Es un peligro ejecutarlo así, Katia? Este estado es absolutamente inviable con este nivel de rigidez de gasto público, para que la gente y la doña nos entienda. De cada 100 guaraníes que pagamos en impuestos cuando compramos algo en el súper o cuando compramos una ropa, nosotros estamos pagando IVA o renta, lo que tenemos, digamos, ya los ingresos un poco superiores para tributar eso, o IRASIS. De cada 100 guaraníes que recauda el Estado, 94 guaraníes es para pagar sueldos, para pagar el déficit de las cajas jubilatorias, que finalmente son también gastos rígidos, y el tema de los préstamos. Solamente un 6% en este caso, después de los aumentos que aprobó diputados, le queda
al gobierno, al Estado, para maniobrar algún tipo de inversión. Y es la inversión la que llega como un efecto derrame al ciudadano. Y no puede ser. Hoy el presupuesto está cotizado, según la previsión de Hacienda, en 86.2 billones de guaraníes. 6.2 billones más con relación al presupuesto vigente. O sea que hay un crecimiento inercial de 6.2 billones y prácticamente todo ese dinero que se prevé recaudar van a ir a pagar a salarios. Y no se puede, un Estado así no es viable. Sencillamente hay que cerrar el boliche, hay que entender de que no podemos nosotros vivir a crédito permanentemente y todo, porque ese crédito se tiene que pagar. Sí. O sea que no es que uno, cada vez que uno quita un crédito, eso ya va formando parte de la deuda que estamos heredando a futuras generaciones. Y va a haber nuevos créditos también, me imagino. Y ahora ya hemos aprobado unos cuantos, ¿verdad? Más de 1.600.000 dólares, ¿verdad? En créditos ya en la era Marito, ya en la era Cartes, un monto absolutamente similar. Un déficit fiscal que se eleva a un tope al 3% según la versión Senado. Eso implica 1.200.000 dólares. O sea que son cifras absolutamente escandalosas que tienen que movilizarnos, porque finalmente el Estado es de todos y si nosotros no nos involucramos, eso ya hablo, digamos, para aquel ciudadano que nos escucha, en la política se mete todos los días con nosotros. Cuando vamos a un centro de salud, cuando hoy mujeres, y esto es doloroso, mueren de parto aún en caminos vecinales. Sí, eso es así. Katia, una economía sana, ¿cuál tiene que ser la relación? Porque la nuestra, reiteramos, es 94% de gasto rígido, representa el 94% para el año que viene y queda el 6% para maniobrar en obras y en inversiones. ¿Cómo debería ser la relación de un Estado o de una economía sana? Más o menos 30%. Es lo que, digamos, se recomienda, que el 30% sea para la rigidez de gasto y que el 70% sea para la inversión. Imposible. Nosotros estamos muy lejos de eso. Hay que entrar también, porque a veces la gente dice, ay, ella se plaguea todo de balde. ¿Dónde está la propuesta? Y la propuesta es justamente entrar en primer lugar a un modelo diferente de presupuesto, entrar a la OCDE, ¿verdad? Que es una organización internacional donde existen modelos exitosos porque se establecen una serie de parámetros de la medición del presupuesto por resultado. La gente nosotros tenemos que darle más recursos a aquella institución que muestra visiblemente cuáles han sido los resultados en la gestión del año electivo. Sin resultados no hay presupuesto. Ellos hay una serie de guarismos que se miden en el presupuesto por resultado y es lo que supuestamente se quiere implementar en Paraguay, pero nuevamente con una laxitud, con una falta absoluta de tino, porque repito, acá no se trata de digamos, desdeñar el merecimiento de muchos sectores. Pero lo que no tenemos que caer es en la trampa de la horizontalidad. Es decir, presupuestos para todos, 15% para todos los funcionarios judiciales, 20% para todos los funcionarios fiscales, 30% para todos los docentes. Y esto es un poco impopular, pero tenemos que poner un poco esto en el ojo de debate. Aquel funcionario o aquella persona que a través de un concurso de méritos acceda a un escalafonamiento, ¿por qué no pagarle inclusive más? Pero desmoraliza muchísimo el hecho de que gane lo mismo aquel que se pone la camiseta de la institución, que está, digamos, todo el día involucrado en la función misional de esa institución, que aquel planillero, secretaria de casero de hora, chofer, que finalmente va a obtener la misma retribución económica que aquel que realmente representa una pieza fundamental dentro del engranaje institucional. Y son estas cosas las que muchas veces los sindicatos, por ejemplo, no quieren abordar, porque es más fácil el análisis simplista para todos, ¿verdad? En realidad, acá tenemos que empezar a estudiar un nuevo modelo, una nueva matriz presupuestaria, un nuevo modelo de Estado, y eso implica cambios que no van a ser simpáticos. Cambios inclusive traumáticos. Traumáticos para gente que está acostumbrada simplemente a decir yo quiero, ¿y por qué queréis? Porque yo quiero. Y porque siempre se está, digamos, solicitando, y yo no quiero generalizar, porque esas generalizaciones las que son odiosas. Siempre se está buscando, digamos, una mayor retribución económica
pero no se basa eso en un mejor servicio a la ciudadanía. Así mismo. Entonces, si es que vemos, por ejemplo, el presupuesto del Poder Judicial, ustedes saben que yo soy una apasionada del tema, hemos estudiado en nuestra época de gremialistas, de 1.222.000 millones de guaraníes el presupuesto hoy del Poder Judicial, el que está cotizado. Ha subido más del 115% en estos últimos 7 años. ¿Hay 115% de mejor servicio de justicia? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Hay 115% más de efectividad? ¿Ha bajado la morosidad judicial? Y son esas cosas las que debemos nosotros poner. Vale lo mismo aquel que tiene una palanca o algún padrinazgo que le permita acceder a salarios multimillonarios que aquel actuario judicial que ya nada en papeles, que se compromete, que no gana horas extras, que se queda trabajando inclusive los fines de semana. Pero eso implica, digamos, tocar los tuétanos de una clase política acostumbrada a utilizar el dinero público como si fuera suyo. Yo gané las elecciones, este es mi almacén, es mi boliche, yo lo gasto. Yo distribuyo. Así mismo. Así es. Y otro de los temas que me parece, muchos conceptos se han desvirtuado, Katia. El tema de las horas extras. Hay funcionarios, no generalizo, porque bien hay funcionarios que cumplen horas extras trabajando, entonces deben cobrar. Pero hay funcionarios públicos que hacen horas extras porque quieren aumentar su salario nomás. Y se quedan en las horas extras no para trabajar. Tanta oficina, ¿ve? ¿Y cómo sanear eso, Katy? Y con decisiones y voluntad política. Nosotros no podemos seguir tolerando de que de manera indiscriminada se topeen las horas extras. Entonces, la Cámara de Diputados, por ejemplo, dice, bueno, todos los funcionarios que desde los despachos se envíe una nota de manera mensual pueden ganar horas extras y vos podés elegir 2. Ese no es el concepto. No es que yo elijo 2 para darle horas extras. Realmente, si esa persona se queda a hacer alguna tarea específica que después tiene que ser controlada y abordada por el administrador. Entonces, está bien. ¿Usted por qué se quedó horas extras? ¿Qué es lo que no pudo hacer en su hora ordinaria de trabajo? Muéstreme cuáles son los resultados de su despacho, de su oficina o de la Cámara para ganar horas extras. Nosotros tenemos, por ejemplo, sesiones ordinarias y extraordinarias que implican muchas veces que estén hasta las 10 de la noche. Sí. Entonces ahí sí existe gente que está trabajando realmente y que está tipeando, que está haciendo de taquígrafo, dirigiendo la sesión, un montón de gente que está verdaderamente cumpliendo una misión. En ese caso, tal vez correspondería analizar la pertinencia de horas extras. Pero también pasa con las gratificaciones, con las remuneraciones extraordinarias, con el famoso presentismo, que es casi un insulto, ¿verdad?, a la ciudadanía, porque nosotros tenemos que entender que un 30 o 40% más se gana en el sector público con referencia al sector privado. Y esa brecha no puede continuar de esa manera. No puede continuar, porque la función pública no debe ser seductora para ganar dinero, sino al revés. Este es un servicio, es un apostolado y eso es lo que hay que reivindicar. Nosotros hemos insistido con el tema porque es una cúpula muy pequeña la que se beneficia de estos aumentos y le usa a toda la masa para poder, digamos, posicionar, manifestarse, holgar, una serie de cosas. Estamos hablando de gente que tal vez gana el salario mínimo un poco más, pero en realidad la gran torta se distribuye en la cúpula. En la cúspide de la pirámide son los que más tienen beneficios muchas veces exorbitantes y que no condicen con la tarea que están desempeñando esas personas, porque han accedido muchas veces sin mérito, sin ningún tipo de concurso, porque no marcan, ni siquiera marcan. O sea que nosotros no podemos seguir teniendo un Estado tolerable donde haya funcionarios de primera y de segunda categoría. Y la falta de rendición de cuentas y de control de lo que produce ese funcionario es lo que hace que hoy pululen en los pasillos de todas las instituciones públicas personas que realmente se dedican a la chismografía. La Cámara es un fenómeno social que hay que inventar y que hay que buscar un poco la manera en la cual gente que no hace absolutamente nada durante 8 horas. Sí, así mismo. Pero en todas las instituciones hay eso hoy día, Katia. En la Cámara de Diputados, ¿cuántos funcionarios hay?
Y son alrededor de 2.300 más o menos. Esto nunca es una cifra no en realidad la blanqueada. cantidad. Claro que sorprende. ¿Por qué ¿por qué tantos funcionarios? A ver, si hacemos un cálculo per cápita, arrojaría muchísimos funcionarios por cada diputado. Uno, porque es una institución absolutamente sobredimensionada en cuanto a las comisiones. Hay 31 comisiones asesoras. Demasiado. Más los frentes parlamentarios. Prácticamente hay un cachique por cada espacio de poder. Eso hace que funcione súper mal la Cámara, Diego, porque muchas comisiones sesionan sin quórum. Porque a eso le tenés que sumar que como los diputados del interior del país solamente están en capital, martes y miércoles no luego alguno. O lunes, martes y miércoles si tenés suerte. Ya se van a y el hacer resto política todo el tiempo. Entonces, todas las comisiones tienen que sesionar esos 3 días con horarios superpuestos. No se hace un trabajo y un hilado fino para que esa comisión cumpla un rol técnico, de recomendación real, que salga un hilado fino. Es por eso que tenemos una hiperinflación de leyes. Tenemos leyes que muchas veces no están ni bien escritas, con un castellano mal entendido que hace que uno pueda en determinado momento decir: la ley es interpretable y esto puede ser vía enmienda o vía reforma, porque no es claro lo que dice la ley, por poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Pero es una cuestión interpretativa nomás o es cierto que esa herramienta legal puede estar mal diseñada? Claro que está mal diseñada. Y otra cosa, Katia, lo que siempre nos sorprende también, da la impresión que todas las herramientas legales ya están preestablecidas o establecidas. Por ejemplo, ley contra el nepotismo. Sin embargo, se sigue cargando al primo, al tío, al hermano. Claro, porque la ley está diseñada para cumplir ese aforismo que dice: echa la ley, echa la trampa, porque no incluye a todos. Y por otro lado, nosotros lanzamos un libro junto con una abogada, digamos, que está dentro de la Cámara hace 27 años, que se llama Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa en Paraguay. Lo lanzamos hace unos meses, en donde justamente la propuesta para este tema del incumplimiento de las leyes se da aplicando lo que en Alemania se hace, por ejemplo, con el Código Azul, o en Francia. Un control antes, durante y después. No es que nosotros sacamos una ley y después nos desobligamos y no realizamos el control de cumplimiento. En Francia y en Alemania, cada determinada cantidad de tiempo, la autoridad de aplicación debe llenar un checklist, ¿verdad?, donde le dice al Parlamento: no pude cumplir tu ley, o porque no tiene presupuesto, o porque necesita estos ajustes y estas modificaciones. Entonces se le cita, porque cada ley tiene una autoridad de aplicación. Cada ley que hay en el Paraguay hay una autoridad que debe aplicarla. A veces el Ministerio de Salud, otra el Ministerio de Educación, otra el Ministerio de Justicia, otra el Poder Ejecutivo, otra el Parlamento, ¿verdad? Pero siempre hay un órgano que debe velar por el cumplimiento de esa ley. Y eso no se hace. Y mientras que eso no se haga, vamos a seguir teniendo leyes que no cumplan el objetivo y la función que deberían cumplir, que es justamente ninguna ley. Vivimos en un Estado de Derecho. ¿Qué significa en términos sencillos? Que gobernantes y gobernados estamos sometidos al imperio de las leyes. Hoy no es así. Es todo selectivo. Los gobernados sí están sometidos a las leyes. Y algunos cuantos, ¿verdad? Otros no también, pero hay los privilegiados que están ligados a las cúpulas de poder. Y están los comunes, a decir de mi colega, digamos que a ellos sí, digamos, se le aplica con todo el rigor. Katia, ¿en qué momento se pierde esa voluntad de observar al pueblo, de tener que responder con los servicios al pueblo? Cuando uno asume el poder, ¿se pierde esa voluntad? En realidad hace que el hecho de que tenemos una clase política y un sistema del medioevo. Yo siempre comparo al Estado paraguayo con un régimen feudal. El señor feudal, que es el político en este caso, que brinda vasallaje o una serie de protección, entre comillas, a sus súbditos y no le debe nada, no le debe rendir cuentas. Nosotros vivimos en una democracia fallida, en una democracia que no tiene todos los elementos que son la transparencia, que es, digamos, la discrecionalidad acotada justamente por la voluntad popular. Nosotros no podemos seguir tolerando un Estado que legisla a espaldas de la ciudadanía y que cree que el acto electoral le da un cheque en blanco. Entonces yo puedo hacer lo que quiero porque yo fui acá investido por 5 años para hacer mi santa voluntad. Esa es la propuesta de muchos colegas.
Nosotros hoy estamos haciendo un plebiscito, por ejemplo, en redes sociales, ¿verdad? Así que le pido a la gente que se una porque esa es sería manera... una buena herramienta tenerlo, Katia. Claro. Porque eso no ocurre solamente con los diputados, sino con todos los políticos en Paraguay. Hay intendentes que de esa manera le encaran a sus conciudadanos. Y eso me parece arrostrarle o tratarle en menor grado al conciudadano, que es finalmente el que debe ser respondido con respuestas claras respecto al uso del dinero público. Porque somos nosotros los que pagamos los impuestos, Katia. Así mismo es, ¿verdad? El tema del plebiscito, de la consulta popular, de la iniciativa popular, que es una herramienta que está vigente desde el año 1992 y que no se aplicó ni una sola vez. Porque justamente, como no se quiere escuchar a la gente, no hay un mecanismo de acción que dé facilidad al ciudadano para manifestar a través de una votación su decisión. Nosotros estamos haciendo algunos experimentos exitosos y hicimos una recolección de firmas para el tema de la derogación de la jubilación VIP. Perdimos en el plenario. Ustedes saben que yo estoy con el tema del Parlasur muy fuertemente. Se hizo un recorte importante. Se hizo un recorte faltaba de más, maquillaje. Katia. Claro que faltaba. Y el tema de... es una crítica también que siempre se escucha. Tema de combustible, viáticos, viajes innecesarios. Hace poco estábamos leyendo que la ministra de Salud, ministra de la Mujer fue a participar de un congreso de cambio climático, por ejemplo. Cuestiones así que, ¿en qué momento se pierde el rumbo en la mente de no respetar las cosas públicas? Esa es la parte que preocupa, porque se ve que no hay voluntad, Katia, del cambio. Hay cierto temor por algunas que otras movilizaciones, pero ese temor no es absoluto, porque se vuelven a cometer los mismos errores, irracionalmente, es decir, razonadamente se vuelven a cometer esos errores. Fallan los mecanismos de contrapeso y control. Y por otro lado, los protocolos. Cuando uno va a viajar al exterior, tiene que cumplir un protocolo que hoy no existe. Nosotros ya hemos propuesto también eso. No todos los viajes uno puede aceptar, solamente viajes que realmente tengan una relación muy directa con la gestión, y no solamente eso, sino que implique un beneficio para el país. Ningún funcionario público, y ninguno puede viajar con dinero ciudadano al exterior del país si no trae un producto concreto al Paraguay. Ese producto puede ser algún contacto, puede ser un proyecto de ley, puede ser... Pero lo que no podemos seguir tolerando es que una ministra de la Mujer viaje para un congreso de cambio climático porque no tiene nada que ver con su función misional. Es lo mismo que pasa en la Cámara. Hay viajes y hay agencias de viaje que buscan esos congresos así de mala muerte, te hablo, ¿verdad? Ni siquiera te hablo de invitaciones oficiales. Sí, pero son en Cancún, en Quintana Roo. Exactamente, ¿verdad? Tostadito de haber participado del congreso. Una locura, pero con dinero de la gente, ¿verdad? Eso es y el tema de combustible, vos sabés que nosotros recibimos 5.500.000 guaraníes mensual. Son más de 8 mil millones de guaraníes en el presupuesto de este año y 5.000 millones de guaraníes para el Senado, ¿verdad? Entonces son 45, los otros 80. Recibimos en igual monto. Desde el principio asumimos un compromiso ético y nosotros donamos esa cantidad enterita con la diputada Norma Camacho mes a mes al Cuerpo de Bomberos Voluntarios y al Centro de Salud. Porque es fácil, como muchos congresistas hacen, yo no estoy de acuerdo y después recibo el beneficio. Si yo no estoy de acuerdo, tengo que buscar algún mecanismo para desaprobar eso y no quedarme con el dinero, ¿verdad? Entonces nosotros estamos direccionando, pero lastimosamente no tenemos los votos en el plenario para sacar el rubro de cupo de combustible. Lo hemos intentado como una muestra en el Parlasur y fracasó. Los parlasurianos reciben 1.300 millones de guaraníes en cupo de combustible, 4.400.000 guaraníes mensual, siendo que ellos viajan 5 o 6 veces al año a Montevideo y se les paga el pasaje. Se les recortó en el combustible, ¿no? No se les recortó. ¿Y esos 4.000 millones? Solamente se recortó el rubro 851. Es muy importante ver qué rubro del presupuesto se recorta. Se recortó el aporte de Paraguay al exterior. Nada no se le recortó. Una grosería. Y es una grosería para la gente, claro, Katia, porque sí, a ver, con la relación que tenemos actualmente del porcentaje que se gasta en cuestiones rígidas, si teníamos una economía sana, si la distribución económica fuese equitativa en el país, vaya y pase el tema del combustible. Pero con este estado de cosas,
en donde debemos aplicar tipo una economía de guerra, no se puede seguir despilfarrando el dinero, Katia. No se puede. Y por otro lado, los montos, ¿verdad? ¿Quién usa 5.500.000 de cupo de combustible? Eso implica, no ¿Cuántos sé, salarios mínimos son? algo así como 30 tanques llenos. La vez pasada hacía ojo de buen cubero. ¿Quién usa un tanque lleno al día? ¿Dónde lo que tenés que viajar? Yo tengo un autito que usa 400.000 al mes. Imagínate. Es decir, también Mi auto más o nosotros... menos eso nomás da. Es que hemos perdido el concepto. Todos queremos cosas fastuosas, Katia. ¿En qué momento hemos perdido el concepto de que debemos ser racionales en el uso del dinero? Por eso hemos perdido. El presupuesto está perdido. Para mí está perdido. Mañana, el miércoles a las 19 horas, ¿verdad? Un poco pasando el chivo a la gente que nos está escuchando, hay una convocatoria ciudadana en la Plaza de Armas, porque algunas cuestiones se pueden corregir todavía en el Senado, como el tema Parlasur, por ejemplo. Hay que quitarle el combustible. Hay que sacarle. Tenemos 1.700 millones de guaraní en jornaleros, Diego. En jornaleros, eso es operador político. Jornalero, sinónimo de operador Totalmente. político. Honorarios profesionales, 571 millones de guaraníes. Y ese es tu dinero, don y doña. Ese es tu dinero, aquel estudiante que está viajando en colectivo y que trabaja y estudia al mismo tiempo. Entonces, hacete de tiempo para ir a, digamos, reconocernos un poco aquellos que pensamos diferente. No basta ya la indignación en redes sociales. Invitamos desde la alegría, pero desde la fuerza que implica a una idea que le llegó su tiempo. El tema Parlasur puede ser la primera pequeña conquista ciudadana que empiece la caída de los privilegios de la clase política. Totalmente. Tenemos que plantar esta bandera. Sí, cierto. Si no se planta, la gente me dice, ay, pero eso es muy poca cosa, el impacto presupuestario es solo $4 millones anual. Sí, pero Es lo si que puede todo hacer, eso se Benco. redistribuye Pero claro. a sectores que necesitan, como salud. Porque ahora se retocó, por ejemplo, para dar a los docentes el presupuesto que era para salud. Y eso es una cuestión... Claro. Y eso no se habla del merecimiento. El docente es sacrificado, el docente es una persona que realmente el Estado tiene una deuda histórica, pero debemos ser conscientes del momento en que estamos viviendo. Sí. No solamente de ese momento, sino que ya no se puede sacarle del bolsillo al ciudadano remedio, ya no se puede sacarle del bolsillo al ciudadano educación para volver a los gastos rígidos. Porque, repito, ¿verdad? No es viable un Estado de esa manera. Y estos cambios, ojalá que los haga este gobierno. Yo le veo secuestrado, le veo con tan poco liderazgo que necesitamos un ejecutivo que diga estas cosas. Nosotros lo estamos diciendo, parado encima de una mesa lo estamos diciendo. Con todas las críticas que eso implica, porque a nadie digo, yo no nací para eso. Mucha gente, ay no, que se quiere exigir, ¿qué fama es lo que yo necesito? ¿A quién yo le tengo que mostrar mi cuerpo? A mi marido que me está mirando, después a nadie más, ¿verdad? Entonces, hoy recurrimos hasta al histrionismo, buscando en este operativo TESAPEA decirle a la gente, ¿por qué hicimos un arbolito? Un arbolito era el dibujo de lo que implicaba el Parlasur, porque había sido, mucha gente no tenía ni idea de lo que esto era. Y un día nomás aparecieron las papeletas de los parlasurianos. Y todos nosotros vimos ahí, bueno, y voy a marcar a mi partido también. A nadie Así se le mismo, consultó así esto. mismo. Y mañana no va a ser parlasuriano, va a ser otro cargo y otro cargo y otro Sí, cargo. y van a inventar nuevos cargos. ¿Qué pasó de esa intención de eliminar Parlasur? Hablarnos después de la pausa, Katia. Claro de que eso. sí, claro Vamos a que hacer una pausita, a la vuelta seguimos con más aquí en Puntos de Vista. A ver, estamos avanzando en nuestro encuentro con Puntos de Vista. Tenemos Unicentro para compartir. La propuesta de Unicentro, Mix and Match. Arma tu conjunto de bikini como más te gusta. Los colores y el diseño que más te gusta. Y no te olvides que con tu tarjeta Unicentro podés dividir en 6 pagos, en 6 cuotas, sin interés alguno. Unicentro inspirado en vos. Katia, había una propuesta desde el Poder Ejecutivo de eliminar el Parlasur. ¿Cómo es el método en este caso para la eliminación? ¿Tiene que pasar por el Congreso? Tiene que pasar por el Congreso. En marzo nosotros presentamos con la diputada Norma Camacho una iniciativa para abrogar el Parlasur. Esto fue rechazado en una sesión MAU el 10 de abril. Sí, porque no se escuchó nada de eso. Sí, después. el 10 de abril se rechazó en una sesión MAU. A raíz de ese ruido,
justamente el ex canciller Castiglioni me llama por teléfono y me dice, mira, este es un tema que se está abordando a nivel, digamos, de cumbre del Mercosur y ya existe hoy un documento al cual accedí firmado en abril de este año, que es un poco primicia para tu programa, porque está en un cajón. Yo le digo, no sé si Marito no se da cuenta, pero necesita meter un gol. Así que mañana es una hermosa oportunidad de meter el pedido vía Senado o vía diputados para que el Ejecutivo sea el que lidere el proceso de eliminación de la representación parlasuriana al 2023. No lo podemos quitar antes. Podemos reducir su presupuesto, pero lastimosamente antes no se puede abortar su mandato. De todos modos, nosotros estamos haciendo un plebiscito ciudadano y el día viernes, no sé... Ahí vamos a mostrar precisamente tu... Ahí está el tweet. Ahí está el tweet. Mira, en pocas horas ya tiene casi 7.000 personas que han accedido a esta votación. Es una forma, digamos, de democratizar la decisión, de legitimarla. Así que le pedimos, por favor, a la gente que tiene tiempo, faltan 3 días, para que hagan un retweet, que más gente se entere y puedan votar, ¿verdad? 97% coincide hoy con nosotros de que hay que eliminar el Parlasur y reducir su presupuesto. Y solamente 3% ahí han de estar los 18 parlasurianos votando, ¿verdad? Con sus planilleros, pero no les alcanza, ¿verdad? La idea es justamente, terminado el tiempo de la encuesta, que es una muestra representativa del nivel, digamos, de virulencia que genera esta institución, y vamos a volver a presentar vía diputados una ley para derogar el Parlasur. Señor director, ¿me pone de nuevo, por favor, el tuit al aire? Quiero preguntar algo. Katia, ¿cómo es el método para el sí y para el no? Y directamente, una vez que uno accede al Twitter, te da la opción. En mi caso no me da porque yo ya voté. Pero si vos entras ahora, te va a dar la opción si podés votar. Viste que hay algunas votaciones que se hace a través del retweet y del me gusta. ¿No es así entonces? No es así. ¿Directo sí o no? Sí o no, directamente hay que decir que la información es encriptada. Es decir, yo no puedo mirar que votó Diego Agüero. No, es que yo lo que puedo mirar es el porcentaje y la cantidad de votantes. Entonces el voto es secreto. No, nadie va a acceder, porque eso justamente me preguntaban hoy por mensaje. Vos vas a saber por qué voto. ¿Con quién te vas a enojar y con quién no? Y la realidad es no. Katia, ¿qué se va a plantear con esto, una vez que termine todo esto? Y nosotros vamos a plantear la ley para derogar nuevamente el Parlasur y queremos insistir en la Cámara de Senadores para que modifiquen estos 4.000 millones, repito, son un absurdo, una grosería. Hay que eliminar 19.000 millones de guaraníes del Mercosur. A ver, desde diputados se eliminó 4.000 millones. ¿Eso tiene que ver con el uso de combustible que ellos están recibiendo también? Nada, nada. Se quedó incólume todo lo que son sus operadores, su cobro honorario, su vestimenta, ¿no le va? Imagínate, vestimenta. Bocaditos, efectivamente, gratificaciones especiales, horas extras, jornaleros, me da mucha tristeza, Katia. Hay gente cajera en los supermercados, guardia de seguridad, ellos trabajan 12 horas. Nadie les paga el desayuno, la merienda, el almuerzo. Prácticamente yo entiendo que una persona que gana sueldo mínimo y trabaja 12 horas, el 50% no se le va en comida de su salario. Yo creo que llega el momento en que los políticos también tienen que tener misericordia por estos compatriotas, ¿no? Es una cuestión de empatía, casi, digamos, bíblico, casi de misericordia, porque es demasiada la asimetría que hoy existe, la desigualdad que va creciendo, y no podemos seguir tolerando un país. Pero para eso hay que involucrarse, para eso tenemos que también empezar a tener algunas gotas de esperanza en personas que estamos, digamos, siendo disruptores del sistema, ¿verdad? El tema del presupuesto es algo que nos va a beneficiar a todos. Yo no estoy pidiendo votos. Yo no estoy diciendo acompáñenme en un proyecto político. Claro, le estoy diciendo a la gente, ayúdennos a dar un mensaje y a plantar bandera para que haya mayor equidad. Y eso se puede. Implica que vos tengas que llevar tu tereré el miércoles a las 18:30 en la plaza y conocer un poco a personas que piensan como vos. Y que podemos, en una sinergia colectiva pacífica, Diego. Nada de romper nada, nada de quemar nada, ¿verdad? Sino que utilizar esa fuerza desde la alegría, pero desde la convicción de que podemos nosotros cambiar. Quiero compartir contigo, Katia, los mensajes de la gente, a ver si hay algunos retos para Katia. Buenas noches, señor Diego, y para su invitada. Estoy viendo el programa. Mi pregunta, ¿por qué no empecemos con los recortes de los diputados y senadores y habrá solución para todos? Agustín de San Lorenzo dice. A ver, siguiente mensaje.
Por favor, ahí está. Grande, mi diputada. Lástima que la gente no la acompañan. Somos unos parásitos, solo que opinamos por WhatsApp, futuro presidente del Paraguay. Dice. A ver, otro. Usan la plata del pueblo para combustible y los hospitales no tienen. Los pobres se están muriendo de pobreza. Mientras como reyes, buenos para nada. Qué vergüenza. Otro. Cargan combustible por 400.000 por día y los pobres están muriendo de hambre. Sí, hay que tener esa empatía. Excelente la entrevista. Aliento a que sigan ese camino hasta la ciudadanía. Vaya entendiendo cada día lo que significa todos estos problemas generados por la mala utilización del dinero público. Fuerza, dice. A ver. Buenas noches. Por favor, si podés preguntar sobre la caja de los jubilados. ¿Por qué se usa esa plata de los jubilados? Dice esa... Y, a ver, hola, ¿por qué esta diputada citándole procurando no regala su sueldazo por menos un mes a los pobres? Apuesto a que ella no va a querer que recorten el sueldo de diputados. Si alzaron sueldo de diputados y no dijo nada. Bueno, vamos a quedarnos ahí un poco. Me parece, Katy, importante. Muchas veces vemos a las personas que están tratando de hacer bien ese tipo de mensaje, de querer bajarle. Recordarle, Katia, que vos tu combustible donás. Totalmente, yo no acepté el seguro médico. Nosotros renunciamos a al seguro médico, al seguro odontológico, al cupo de combustible. Estamos, digamos, en la propuesta de reducción salarial, ¿no es cierto? O sea que eso es el tema que hay que buscar la manera, no tenemos con la fuerza. Si mañana somos 100.000, si el miércoles ese que escribió ese mensaje está en la plaza con su tereré, ayudando a plantar la bandera del Parlasur, lo siguiente podemos ser los senadores y diputados. Cierto. Pero primero hay que conseguir pequeñas conquistas, porque si uno mezcla todo, es lo mismo que me digan, ¿y por qué el seguro médico? Y por qué es una cosa a la vez. Claro. Nosotros vemos el tema de jubilación, por ejemplo. Ahí preguntó un jubilado. ¿Ustedes saben con cuántos años se jubilan los senadores y diputados? 2 periodos. Con 5 años de aporte voy a poder acceder al 30% de tu haber jubilatorio, con 10 años al 60%, con 15 años al 100%. ¿Te parece eso justo? No, para nada. Nosotros presentamos, no es ese, le digo nomás a aquel que está cuestionando tanto, nosotros presentamos la ley fuera jubilación VIP, que se rechazó de un plumazo en la Cámara. Hicimos recolección de firmas, más de 50.000 firmas juntamos, pero no hubo reacción popular masiva. Claro. Las reacciones son por redes, pero no hay movilización todavía de la gente. Esa es la parte que preocupa. Y matan al mensajero y no miran el mensaje. Claro, ese es el problema. Es el eterno dilema del paraguayo, pero probablemente aquella persona que está cuestionando sea parte del sistema, sea un hurrerito de cuarta. Pero ese es el problema, Katia no se da cuenta que siendo parte del sistema termina siendo eso nomás. Es un hurrerito que probablemente recibe un salario mínimo nomás, cuando en realidad la distribución tiene que ser más equitativa. A ver, Katia, con respecto a... Hay otros elementos de la Cámara de Diputados que también condicen con esa postura. Somos muy poco. El tema del Parlasur, en 10 votaron a favor del proyecto del recorte real, que fue la propuesta que hicimos nosotros de 19.000 millones de guaraníes. Votó, obviamente, Norma Camacho, en la bancada de Patria Querida, ¿verdad? Seba Bellarejo, Seba García, Rocío Vallejo, Edgar Acosta, Ábalos Mariño, Robert Acevedo, y eso nomás. 10 personas votamos contra 50. Para medir nomás la expectativa de esperanza que tenemos que tener, o en realidad... Si hay gente en la calle... La voz del pueblo es la voz de Dios. Acá ya me piden que me calle, que lea los mensajes, Katia. A ver, mensaje de la gente rápidamente. A ver, buenas noches. Ojalá que todos los dipuchorros sean como esta diputada. Felicitaciones, Samuel Ocapo de Trinidad. Otro mensaje, por favor. Fuerza, diputada, hacer la diferencia, dice este mensaje. Tenemos más mensajes a través del WhatsApp. Si Paraguay, lo importante es recortar esos soldados de 50 a 100 millones mensuales que ganan. Sí. Y los maestros ganan 3 millones, dice. A ver, otro mensaje. Los trabajadores, porque si hay poderes del Estado, solo senadores y diputados tienen que decir por los paraguayos. Porque si hay 3 poderes. Los trabajadores que ganamos un sueldo mínimo, ¿quién nos aporta combustible? Se pregunta así. A ver, otro mensaje, por favor. Felicidades a todos los políticos, sigan cosechando, que aquí mucha plata que recaudar. Un mensaje irónico, ¿verdad? Esperemos. Hola, C9N, los diputados y senadores hacen lo que quieren. Ahí ellos tienen que recortar sus sueldos y enviar a hospitales. Seguridad. A ver, otros mensajes.
Aplaudo a esta diputada, faltan más personas así en el Congreso, una mierda, casi todo nuestro Congreso, a excepción de algunos, pocos. Una mierda esa bancada que crean y si salvan cuando quieren, fuerza diputada, dice. Otro mensaje, por favor. Usted me indica, director, hasta dónde vamos con los mensajes. Funcionarios de Petropar llenos de beneficios, debe recortarse, dice. Sí, hay muchos beneficios en Petropar, así. ¿Qué se puede hacer con el tema de presupuesto del Ministerio de Salud? Hoy le informaron a los padres de Bianca que no podrá acceder a su medicación el próximo año. Así. Sí, el fondo de enfermedades catastróficas es una ley vigente desde el 2015, vuelve el problema que planteabas al inicio, sí, ¿verdad? De hay la ley, pero te dicen que no hay los recursos. Sí, sí. Y sí hay recursos, en realidad está tan mal distribuido el recurso que no le llega, justamente cuando los diputados y senadores y parlasurianos y miembros del gabinete del Ejecutivo pueden tener cupos de combustible cuando su misión no es eso. Cada uno tiene que pagarse su combustible, Diego, y cada uno tiene que pagarse su almuerzo. En diputados, yo te cuento que ahí están los bocaditos de oro, ¿verdad? Sí. Una pieza, no sé cuánto, creo que 500 millones de guaraníes, sí, en rubro de bocaditos. Y yo llevo mi lonchera. Sí. Y es la gota que perforó la piedra. Ahí en mi... todos los días compro mi comida, porque ¿cómo yo voy a sentarme? No puedo, me indigesta. Es que el asalariado, Katia, nadie le compra su desayuno, su almuerzo, su merienda. Uno tiene que costear. A ver, con respecto a otro de los temas también que queremos conversar con Katia, Petropar, por ejemplo, Katia, que es una institución que debe generarle rentabilidad al Estado, no para ellos, y distribuirse bonificaciones extraordinarias que al final son una carga otra vez para el Estado. Petropar, las telefonías, ¿verdad? Ande, son todas empresas en su momento, ACEPAR, ¿verdad? Hay que ver todo lo que representó eso. Hoy las empresas estatales son inviables justamente producto del mismo modelo feudal clientelista que hoy existe, ¿verdad? Y hay que hacer una revisión profunda. Nosotros no podemos seguir teniendo empresas de alta rentabilidad en déficit. Empresas de alta rentabilidad que cuando ves el servicio que prestas te das cuenta de que no dan abasto. El tema del antes es muy elocuente, ¿verdad? Hay un vientito fuerte, ¿verdad? Y ya no tenemos luz, no se da abasto. Acá hay que hacer una gran reingeniería, pero si seguimos, si nuestro presidente sigue recurriendo a la distribución feudal de los ministerios, este es mi amigo, este otro, no hay una sinergia colectiva que pueda motorizar un cambio real. Y el tema de Petropar es así. Nosotros que vivimos en Villa Elisa sabemos que Dios es villaliceño. Porque si no explota Villa Elisa es simplemente porque Dios es de Villa Elisa. Pero las calles ya están todas destrozadas. Y lo que implica Petropar. El impacto de esos vehículos. Pero imagínate lo que es Petropar. Petropar es una bomba de tiempo que hoy prácticamente no trabaja en el tema de responsabilidad social. En serio te hablo. En serio, porque el daño ambiental que causan los carburantes es enorme. Y después ves un montón de situaciones que finalmente no llegan con efecto goteo a la comunidad que impacta ambientalmente, ¿verdad? Que es en este caso Villa Elisa y Lambares, ¿verdad? Villa Bonita, por ejemplo, es el barrio que está pegado. Jamás recibió nada de Petropar. Hasta ahora. Nosotros intentamos a esta vuelta, digamos, a propuesta justamente de algunas personas que ese impacto presupuestario de Petropar retribuya en las comunidades aledañas que tienen, digamos, un alto impacto. Pero no se pudo porque la agenda política de las mayorías no permitió abrir los debates necesarios para decir por qué a este le estamos dando un aumento, por qué a este no le estamos recortando los beneficios. Beneficios absolutamente inmundos. Y eso es solamente a nivel general del gobierno central. Si entramos en Itaipú y Yacyretá nos caemos de espalda, acá mismo los dos muertos. Porque ahí sí que es un Estado dentro del Estado, que no la audita nadie. Itaipú tiene que entrar en el presupuesto. Y los salarios son varias veces millonarios. Los gastos tenemos que poder auditar desde el control de la Contraloría, del Parlamento. Nosotros tenemos que... Nadie puede ganar más que el presidente de la República. Nadie. Pero Itaipú demuestra todo lo contrario. Ganan 4 veces más que el presidente de la República. Ese es el salario así del... Por eso son cupos políticos y yo creo que hubo algunos nombramientos muy virtuosos en el Consejo de Itaipú, pero eso no basta. No basta con medidas cosméticas y de maquillaje, necesitamos entrar en el fondo de la cuestión. ¿Y cuál es el fondo de la cuestión? Que estamos
a 2 años de la renegociación del Tratado de Itaipú y no tenemos política energética. Estamos a 2 años con la espada de Damocles de un acta bilateral absolutamente lesiva a los intereses paraguayos y no hay una propuesta de continuidad ni de solución. Y nuestra política energética es nuestro oro juí. Sí. Es lo que va a permitir al Paraguay salir del subdesarrollo, pero ahí estamos un montón de camanduleros, de gente que no está dispuesta a perder sus privilegios y que abroquela la información. Y es lo mismo que pasa en el PGN. Y discúlpame que mezcle, pero son temas tan importantes. Es que hay tantas cosas para mezclar en este país, sí, que saltan a borbotones las irregularidades. Así mismo. Y el tema de la política energética, ojo, yo creo que así como hoy se está generando conciencia de lo innecesario que es el Parlasur y del poder que tenemos para eliminar esa papeleta que nos impusieron hace 15 años, tenemos el poder de exigir políticas energéticas y no conformarnos con menos, no conformarnos en reuniones enclaustradas donde desconocemos cuál es la visión y la orientación del gobierno de cara a la renegociación del tratado tal vez más importante que tiene el Paraguay, que es su política energética. Lo único que sabemos es que ganan sueldazo. No, terrible. Y eso en un país como el nuestro, donde se debe aplicar una economía de guerra, reitero, se nota esa diferencia. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta venimos con las últimas consideraciones aquí en compañía de la diputada Katia González. Ya venimos. Hay muchas modificaciones que realizar, pero hay que comenzar por algo. Y precisamente el tema Parlasur es el que estamos en agenda ahora, ¿verdad? Vuelvo a reiterar, ¿verdad? El día miércoles a las 18 horas en la Plaza de Armas, un grupo de ciudadanos está organizando una convocatoria de manera tal a que se reduzca el presupuesto al mínimo. Eso se puede hacer, no es cierto que es una herejía, no es cierto y no hay que creer en aquellas voces políticas que dicen que esto es imposible hacer. Es posible hacer. Nosotros proponemos una reducción del salario de los parlamentarios, de 32 millones de guaraníes a 8 millones de guaraníes, dejarlo solamente con la dieta. Como ellos viajan 5 o 6 veces al año, eso es suficiente. Sí. Continúa siendo un insulto, pero es lo que se puede, es lo que se puede. Obviamente que el aporte jubilatorio, porque tenemos jubilados VIP en el Parlasur, hay que seguir porque hay una ley también vigente, nos guste o no. Y por otro lado, el aporte que Paraguay necesita cumplir con Montevideo. Esos son los 3 rubros que nosotros proponemos. El resto, todo afuera. Fuera asesores que trabajen un poco, ellos que se formen, ellos, si trabajan una vez cada 3 meses, ¿por qué tienen que tener 50 asesores? Es lo que yo quiero saber. Y si no le da el cuero, que renuncien. Eso interín, buscamos el camino del plebiscito de la consulta popular para eliminar la papeleta del Parlasur en las elecciones Esa es una generales. pregunta que siempre quise hacer también, Katia. ¿Por qué tanto asesor? El presidente de Puerto tiene 10 asesores, por ejemplo. ¿Por qué eso? ¿O no te da el cuero? Porque si no te da el cuero, contratamos a una persona que sea más preparada. Totalmente, y no solamente eso, si es que esos asesores si por lo menos cumplían una función, hasta uno diría, ya la rentabilidad que tiene la ANNP, entonces hay que justifica tener esa cantidad de gente que le rodea. Pero no es cierto, en realidad son cupos políticos de gente que en muchos casos lastimosamente les cuesta unir sujeto, verbo y predicado, que no tienen formación, porque una persona del Parlasur, y ojalá que empiece algún medio a elevar a la consideración pública el currículum de los parlasurianos y que sea uno por día, y vas a ver que ninguno o prácticamente ninguno tiene formación en Derecho Internacional y en Derecho de Integración, que son los 2 temas que tienen que abordar. Y si no tienen esa formación, están de balde ahí, ¿verdad? Katia, antes de irnos, quiero mostrarte algo. A ver, tenemos ahí gente. ¿Qué opina de los memes? Ahí está. Ay, Chevio. Yo soy súper violenta. Mira. Ese es Miguel Cueva, probablemente. En Super o algún Catch. Parlasuriano. Katia en la época de Super Catch. Sí. Te vas a picar a seguir peleando. Claro que me voy a seguir peleando. Sí. A ver, otros. Comienza a sonar tu sicaria. Ñande Yara. Bueno, hay un montón de memes. Nos vamos, Katia. Realmente da para hablar más, pero... Cuando veo una cucaracha, eso está muy simpático, ¿verdad? No quiero hablar de eso ahora, 5 minutos después. Ese es una pareja. Sí. Pobre Luis. Yo en el karaoke, cuando me subo ebrio a la mesa a cantar Mis ojos lloran por ti. Paren todo, suena mi tema.
Sí. Gracias, Katia, muy amable. No, por favor, gracias. Y el paraguayo sabe tallar, yo me divertí muchísimo, me hicieron el fin de semana con todos los memes, pero ahora les quiero, digamos, pedir una retribución por el uso de la imagen, que es que estén el miércoles en la plaza y que nos ayuden con el tema del Parlasur. Gracias, Katia. Cerramos Punto de Vista. Ya llega el completo resumen de las noticias. Por su atención, muchas gracias.